Muy buenas tardes, queridos compañeros, colegas de El Salvador. Es un honor haber sido invitado a participar en este congreso, 11º Congreso Internacional de Neurología para no neurólogos, siempre con la organización de nuestros colegas neurólogos salvadoreños. Especialmente un saludo y un agradecimiento al doctor Ovidio Solano, que nos ha contactado. El tema que vamos a tratar esta tarde es epilepsias farmacoresistentes, y vamos a hacer una pequeña mención sobre las epilepsias autoinmunes que entran dentro de estas epilepsias farmacoresistentes. Después de mi charla vendrá el doctor Roberto Caraballo de la Argentina, que también nos hablará de encefalopatías epilépticas en el niño, que son epilepsias farmacoresistentes. Y después hablará el doctor Mario Alonso, que es nuestro actual presidente de la Comisión Latinoamericana de la Liga Internacional contra la Epilepsia, quien hablará del abordaje quirúrgico precisamente de estas epilepsias farmacoresistentes. Para entrar en materia, todos sabemos que la actividad del cerebro es una actividad no sincrónica. La corteza, mientras yo estoy moviendo la mano, se está activando una parte, estamos pensando se está activando otra. Sin embargo, las crisis epilépticas son producto de descargas hipersincrónicas de la corteza cerebral. Esto es lo que va a provocar una crisis epiléptica. Estas descargas hipersincrónicas se deben, en algunos casos, a trastornos genéticos de la membrana de las neuronas, como todos sabemos, y en otros casos son producto de alteraciones de la citoarquitectura neuronal, como este quiste proencefálico después de un infarto cerebral, en donde ya hay una lesión estructural y ahí hay un trastorno de la conducción. En los trastornos genéticos tenemos que tomar en cuenta básicamente los canales iónicos. En las epilepsias, la mayoría de las epilepsias, sobre todo las epilepsias focales, lo que tenemos son involucrados canales iónicos del sodio. Y si la secuencia de aminoácidos varía debido a una mutación en estos canales iónicos, el comportamiento del canal cambia y esto va a inducir descargas hipersincrónicas. Entonces, tenemos epilepsias genéticas, fundamentalmente, también que las podemos llamar canalopatías, porque son alteraciones en los canales iónicos, ya sea aquellos regulados por voltaje o aquellos regulados por ligandos, que son los que reaccionan ante neurotransmisores como el glutamato, el GABA, mientras que los canales iónicos son fundamentalmente los del sodio, potasio, calcio, cloruros, etc. Hay también, entonces, esas eran las genéticas. Después tenemos las adquiridas o neuroestructurales, en donde, como decíamos, hay alteraciones de la citoarquitectura neuronal que provocan una alteración del ambiente iónico, como lo haría un tumor, un infarto, un trauma, etc. Esas son las adquiridas. Entonces, las genéticas son fundamentalmente las canalopatías y las adquiridas son generalmente lo que van a provocar son trastornos de la glía neurona. Las canalopatías son genéticas y estas epilepsias en su mayoría lo que provocan son crisis generalizadas. Cuando hablamos de crisis epilépticas, las generalizadas. Mientras los trastornos glía neurona van a ser epilepsias lesionales y que en su mayoría se van a manifestar por crisis focales, que es lo que antes llamábamos crisis parciales. El término crisis parcial ya no se debe utilizar y debemos hablar de crisis focales. Sin embargo, existen traslapes. Una epilepsia genética puede venir con un trastorno estructural, como la esclerosis tuberosa, las displasias corticales. Y también podemos tener canalopatías que generan crisis focales, epilepsias focales genéticas, como la epilepsia rolándica, etc. Entonces, existen traslapes. Esto es como una introducción a los mecanismos involucrados en la mayoría de las epilepsias. Y ahora vamos a ir entrando en materia con esto de la farmacoresistencia, porque, bueno, aquí tenemos a los fármacos. Y nosotros vemos que los primeros fármacos que se utilizaron fueron los bromuro a mediados del siglo XIX en Londres. Después apareció el fenobarbital a principios del siglo XX, en 1911, la fenitoína en 1937, valproato ya en los 70s,
la carbamazepina en los 60. Entonces tenemos una primera generación en donde están todos estos grandes medicamentos. Después viene una especie de segunda generación intermedia en los 70s, 80s. Y como vemos, hay una tercera generación de medicamentos que se dispara a partir de los años 90, en donde tenemos medicamentos como la oscarbazepina, la motrigina, la gabapentina, levetiracetam, que es un medicamento muy utilizado hoy en día, la cosamida, un medicamento más reciente, el perampanel, el cenovamato actualmente, en fin, una gran cantidad de nuevas drogas en los últimos 20 años, 25 años. Sin embargo, esta gran cantidad de drogas nuevas no necesariamente han modificado gran cosa el perfil del control de una gran cantidad de pacientes que siguen siendo fármaco-resistentes y que, como veremos, representan alrededor de 1/3 y hasta un poquito más de 1/3 de todos los pacientes con epilepsia. Entonces, ¿cuál es el estado actual del tratamiento anticonvulsivante? ¿Quiénes pueden ser considerados fármaco-resistentes? ¿Cuál es la definición de un paciente con una epilepsia fármaco-resistente? ¿Cuántos son estos pacientes? El impacto de estos nuevos medicamentos en el tratamiento de ellos. Y entonces vemos que tenemos, para definir epilepsias fármaco-resistentes, tenemos primero que nada la incapacidad para alcanzar un control de crisis a pesar de un número correcto de drogas. Y de acuerdo a la definición del Task Force de la Liga Internacional contra la Epilepsia, es la utilización de 2 medicamentos de primera línea, 2 medicamentos lógicamente correctos de acuerdo al síndrome que este paciente presenta. Se puede utilizar un medicamento, el paciente sigue teniendo crisis, este medicamento se lleva hasta dosis máximas tolerables. Si sigue presentando crisis, podemos utilizar un segundo medicamento, ambos en monoterapia o incluso combinados. Si el paciente sigue presentando crisis, aún con un segundo medicamento, ya podemos hablar de que estamos tratando una epilepsia fármaco-resistente. Como decíamos, es llegar a la dosis máxima tolerada del medicamento, que no necesariamente tiene que ver con los niveles séricos. Después, decíamos, 2 y en algunos casos 3 medicamentos, pero ya con 2 medicamentos que hemos utilizado, como les decía, en dosis máximas tolerables, ya sea en monoterapia cada uno o incluso combinados, si el paciente, si la persona sigue presentando crisis, ya estamos ante una epilepsia fármaco-resistente. Un ejemplo, a principios del siglo XXI, de algunos de estos medicamentos de segunda, tercera generación, el impacto que generaban. Si hablábamos que teníamos más o menos un 35%, 40% de pacientes con epilepsia que no estaban respondiendo a los medicamentos con los que contábamos, el advenimiento de estas nuevas drogas en algunos casos mejoraba 3, 5%, no gran cosa, y a veces por periodos limitados de tiempo, no en forma ya permanente. Entonces, estamos estancados desde hace muchos años, más o menos en ese 30-35% de pacientes que siguen presentando crisis a pesar de nuevos medicamentos. Este es también a principios del siglo XXI, en Gran Bretaña, los estudios de Martin Brody y Kwan, que son clásicos en la definición de pacientes fármaco-resistentes, y entonces veíamos en los pacientes tratados en la seguridad social los resultados, por ejemplo, ante una primera monoterapia, alrededor del 50% de los pacientes lograban control de crisis. Cuando se probaba un segundo medicamento, podíamos pasar de alrededor de un 50% a un 60-65%. Y a partir del segundo medicamento, ya si estábamos probando un tercer medicamento, las probabilidades de éxito no eran mayores al 3%. Entonces, es como el dicho que dice, por la víspera se saca el día. Si ya no hemos tenido buenos resultados con una primera o una segunda droga, las posibilidades de éxito
disminuyen en forma radical. Esto también es un update que le hace Brody y Kwan a su estudio en el 2012, y en donde después de unos 10 años no tampoco había gran cosa en el resultado. Los porcentajes eran muy semejantes. Otro estudio muy importante es el SANA, también en Gran Bretaña, en donde ellos, además de ver más o menos los mismos números de lo que estaba reportando Brody en Escocia, señalaron algunos factores pronósticos interesantes, o sea, no solo la respuesta inicial al medicamento, sino el tipo de paciente en donde ya se podía empezar a sospechar la eventual falla al tratamiento. Y factores que intervenían en esto, que incidían en esto, eran sobre todo el sexo del paciente, la edad de este en el momento de la falla terapéutica, el tiempo en que se evaluó si estaba haciendo falla o no, y ahora les voy a explicar en qué tiene que ver esto. Si existía algún tipo de lesión neurológica, no es lo mismo un paciente con una resonancia magnética del cerebro normal que un paciente que tiene una lesión. O sea, las epilepsias lesionales tienden a ser más resistentes. También el número total de crisis tónico-clónicas generalizadas que ha presentado ese paciente antes de fallar a tratamiento. O sea, y si existe una larga historia de crisis en ese paciente sin haber recibido tratamiento, eso también es un factor de mal pronóstico. Y esto es importante mencionarlo porque es importante el tratamiento temprano de las epilepsias. Y en algunas regiones de nuestro continente todavía existe gran dificultad de mucha gente para accesar los tratamientos correctos, las evaluaciones correctas, y entonces puede ser que en algunos lugares se están viendo pacientes que ya tienen mucho tiempo de estar padeciendo de su epilepsia, de estar presentando crisis, no han recibido ningún tipo de tratamiento, y eso los ubica o los tiende a ubicar en el grupo eventual de los fármacos resistentes. El tipo de crisis también incide, y como ya habíamos mencionado, el que exista o no una lesión en una tomografía o en una resonancia también juega en contra el advenimiento de un buen control de estas personas. Entonces, por ejemplo, en una falla, un primer tratamiento, pacientes jóvenes sin crisis tónico-clónicas, resonancias normales, por ejemplo, tenían mucho mayores probabilidades de tener un adecuado control en los primeros 12 meses de tratamiento. Mientras que la mitad de los que ya fallaban una primera droga, fallarían una segunda. Otros factores significativos, ya lo mencionábamos, las lesiones en resonancia o en tomografía, y también podemos concluir que el paciente que no hemos controlado adecuadamente en los primeros 12 meses, probablemente vamos a seguir teniendo problemas, o probablemente se va a convertir, ya es un paciente fármaco resistente que requerirá evaluación para otro tipo de terapias. Hay también síndromes epilépticos, o sea, hablábamos también de lesión en resonancia o en tomografías, pero también hay síndromes genéticos epilépticos que generalmente no son de muy buen pronóstico y tienden a ser fármaco-resistentes. Ejemplos, el síndrome de West, que lo vemos en lactantes, ¿verdad? La hipsarritmia, los espasmos infantiles, el síndrome de Lennox-Gastaut en niños preescolares, la epilepsia mioclónica severa, ejemplo, el síndrome de Dravet o progresiva, el síndrome de Landau-Kleffner. También, y ya está claro, la presencia de lesión, y hay epilepsias genéticas que tienen lesión estructural como la esclerosis tuberosa, las digenesias y otro tipo de lesiones adquiridas como los tumores, los infartos. También hay crisis, tipos de crisis, porque están los síndromes y están las crisis. Un síndrome, cada paciente lo que tiene es un síndrome nada más. Ese síndrome epiléptico
puede tener diferentes tipos de crisis o puede tener solo un tipo de crisis. Ese síndrome tiene una etiología determinada, es genético o puede ser adquirido. Recuerden que la diferencia entre síndrome y enfermedad es la enfermedad es un conjunto de síntomas y de signos que tienen una causa específica. Un síndrome es un conjunto de síntomas y de signos que pueden tener diferentes causas. Entonces, las epilepsias, de nuevo, tienen diferentes causas. Y, como ustedes ven, hay síndromes que tienen una tendencia a ser farmacoresistentes. Ahora, dentro de estos síndromes, dentro de la multitud de síndromes que existen, diferentes tipos de crisis. Y el paciente que tiene cierto tipo de crisis también tiende a ser farmacoresistente. ¿Cuáles crisis? Las crisis tónicas, las crisis atónicas solas, ausencias atípicas. Recuerden que hay ausencias típicas, pero cuando hay ausencias atípicas son de más difícil control. Y también hay otras características clínicas de los pacientes con epilepsia que tienden a ser de peor pronóstico, y eso es la larga duración de la epilepsia sin remisión, y pacientes también que tengan algún tipo de retardo mental. En cuanto a las etiologías, vean ustedes, por ejemplo, el porcentaje de respuesta que podemos tener. Entonces, por ejemplo, una epilepsia primaria generalizada, que generalmente es genética, y se va a manifestar desde la infancia, en la adolescencia, como la epilepsia mioclónica juvenil, tiene un porcentaje de respuesta en este estudio de alrededor de un 82%. Sin embargo, vean que apenas caemos en epilepsias focales, antes llamadas parciales, tenemos en sintomáticas, criptogénicas, que en realidad son también sintomáticas, 40%, 45% de respuesta nada más. Epilepsias extratemporales, alrededor de un 36%. Si lo que hemos tenido es diskinesias, es una cuarta parte. Esclerosis hipocampal, alrededor de un 10%. De estos pacientes, la mayoría van a requerir eventualmente cirugía. Si existe doble patología, ¿verdad? Ya las probabilidades de control con medicamentos antiepilépticos, anticonvulsivantes son muy, muy bajas. El gran problema de un paciente con una epilepsia refractaria o fármaco resistente es no solo la persistencia de crisis, sino también el vivir eventualmente sufriendo efectos adversos a los medicamentos anticonvulsivantes. Son medicamentos que son pacientes que toman 2, 3 medicamentos a dosis elevadas. Estos medicamentos también les provocan problemas cognitivos, problemas en el sistema educacional para progresar ellos profesionalmente en su vida, trastornos en la conducta, en trastornos afectivos, también por los mismos medicamentos y por la epilepsia, lo que les restringe su calidad de vida. También hay un aumento de la mortalidad en estas personas por accidentes, en niños, el SUDEP. En fin, no es un panorama muy agradable para estas personas. Para entrar en el punto específico de esta charla de mecanismos, de por qué unos pacientes sí responden adecuadamente y por qué otros no a los medicamentos anticonvulsivantes, hay una serie de teorías que nos llevan a pensar en que la mayoría o todos los medicamentos que estamos utilizando hoy en día para el tratamiento de estos pacientes no necesariamente llegan al blanco, al sitio en el que deberían o idealmente actuar. Y entonces por eso se nos escapan muchas crisis a pesar de la medicación. Y entonces este cuadro resume las teorías que se han tratado de forma más intensa en los últimos 10 años. Está la teoría farmacokinética, que habla también básicamente, ahora vamos a hablar con más detalle de esto, de transportadores de flujo en las membranas endoteliales del intestino, del hígado, de los diferentes órganos del cuerpo, en la barrera hematoencefálica también, y esto hace que una gran cantidad de drogas
simplemente no penetran. Hay algunos pacientes que difícilmente alcanzan niveles séricos terapéuticos a pesar de ir aumentando la dosis de los medicamentos, y esto hace que sean pacientes con niveles subterapéuticos y por lo tanto prácticamente no tratados, que siguen presentando crisis. Después está la teoría de las variantes genéticas, la hipótesis de las variantes genéticas, también que pueden estar asociadas a esta farmacoresistencia. La teoría del blanco, que aquí en inglés es target, la hipótesis del target, que es que si tenemos drogas que tratan de bloquear canales iónicos, por ejemplo, como los canales iónicos del sodio, como la carbamazepina, la fenitoína, pero si este canal iónico tiene una mutación en sus aminoácidos, no necesariamente el receptor va a responder ante el medicamento como nosotros esperamos. Entonces, hay una apertura prolongada del canal de sodio, en este caso, con entrada de iones de sodio y un retardo en el flujo de potasio, lo que provocaría en algunos de estos pacientes farmacoresistencia. También tenemos la teoría de las redes neuronales. Esta no es una teoría que goza de muchos adeptos. Se basa básicamente en que la presencia de crisis en forma repetida podría modificar redes neuronales, y esto hace que los medicamentos no actúen en forma adecuada. Sin embargo, hay otra gran cantidad de pacientes que sí tienen alteración de estas redes neuronales, que sí responden a medicación, lo cual es una teoría un poco débil. Después está la teoría de la severidad intrínseca, que simplemente dice que hay síndromes, sobre todo genéticos, que de por sí son severos, que tienen una gran cantidad de elementos ahí multifactoriales que por sí, por su severidad, van a ser fármacoresistentes. Y la teoría más estudiada probablemente y trabajada en los últimos años, que es la hipótesis del transportador, de la cual también vamos a hablar. Esta teoría del transportador lo que habla es de que existe sobre todo una sobreexpresión de transportadores de flujo en la barrera hematoencefálica. ¿Qué son esos? Yo siempre le explico a los estudiantes de medicina, cuando hablamos de estos temas, que el transportador de flujo es como el cancerbero, ¿verdad? Está en la célula endotelial, está en la barrera hematoencefálica, apañando diferentes sustancias o químicos que quieran penetrar. Y si están sobreexpresados, o sea, tenemos un cancerbero absolutamente extraordinario, que no permite que le metan ningún gol, las drogas difícilmente van a penetrar y van a llegar a sus blancos, hacia donde deben llegar. El principal transportador de flujo, o cancerbero en este caso, es la P-glicoproteína, la cual se manifiesta, como decíamos, en las células endoteliales, pero también en los astrocitos, en las neuronas, en todas las unidades neurovasculares en todo el cuerpo. Entonces, por eso también mencionábamos que órganos como el hígado, el intestino, también pueden tener una sobreexpresión de la P-glicoproteína. Y también hay otros elementos como la inflamación, el estrés oxidativo y los polimorfismos genéticos. Recuerden en el cuadro anterior que hablábamos de variantes genéticas, que están entre las posibles causas de que estos transportadores de flujo estén sobreexpresados en los pacientes con epilepsias farmacoresistentes. Entonces, veamos ahí, hay una sobreexpresión de transportadores de flujo, lo que provoca una expresión alterada o función alterada de los canales iónicos, y sobre todo aquellos canales iónicos que están activados por voltaje, que son los canales, como decíamos, del sodio, del potasio, calcio, cloruros. Y también esta sobreexpresión, este impedimento que está provocando
esta P-glicoproteína, por ejemplo, de que las drogas penetren adecuadamente la barrera hematoencefálica, hace que no se llegue a los sitios, a los receptores que queremos llegar. Y también probablemente no estamos trabajando en otros sitios donde deberíamos trabajar, como es disfunción mitocondrial, y sobre todo ante la presencia de muchos pacientes de posibles autoanticuerpos contra los receptores de neurotransmisores. Y eso ya tiene que ver también con un último capítulo que vamos a mencionar, que tiene que ver con las epilepsias autoinmunes, ¿verdad? En donde son ya mecanismos autoinmunes, valga la redundancia, los que están lesionando los receptores y por lo tanto las drogas anticonvulsivantes no tienen o no llegan a donde deben actuar. Entonces, insistir en la teoría del transportador, la sobreexpresión de la P-glicoproteína, la cual está sobreregulada. Esta es la teoría del blanco. Esto ya no necesariamente es por la P-glicoproteína, sino es al haber una modificación de redes neuronales, hay una modificación del canal iónico, y estos polimorfismos, sobre todo de canales iónicos del sodio, y se ha visto sobre todo en la subunidad alfa 2, alteran la expresión de los receptores a los diferentes neurotransmisores. En estos casos estamos hablando de canales iónicos asociados a ligandos, y entonces tenemos canales iónicos que responden a NMDA, ¿verdad? A glutamato, que es un excitador, y tenemos también canales iónicos que responden a GABA, que es más bien el gran inhibidor. Entonces, a veces tenemos también una sobreexpresión del NMDA, del glutamato, por un polimorfismo de la subunidad alfa 2 del canal de sodio, del canal iónico de sodio. Entonces, muchos medicamentos en realidad no le están llegando a los sitios en donde deberían llegar, no están actuando donde deberían actuar. Y entonces, esto hace que estos pacientes sigan presentando crisis, además de otros factores que mencioné anteriormente, como la probable presencia de autoanticuerpos en estos canales iónicos. Entonces, insisto, estos autoanticuerpos a canales iónicos mediados por ligandos, sobre todo de NMDA, hacen que se sobreexpresen, hay una sobreexcitación, y también hay una disminución de la inhibición, que en este caso estaría mediado por GABA. Un ejemplo de epilepsias, en algunos casos catastróficas, autoinmunes, son las encefalitis por anticuerpos contra el receptor de NMDA. Y es también un tema que hemos venido reconociendo cada vez más en los últimos años. Incluso recuerdo haber estado en El Salvador hace alrededor de 3 años, antes de la pandemia, antitos de la pandemia, en donde estuvimos hablando de los primeros casos que habíamos tenido en nuestros hospitales en Costa Rica en los últimos años, en donde ya habíamos podido estudiar anticuerpos antirreceptores de NMDA y pacientes que habíamos tenido en unidades de cuidados intensivos semanas, meses, en estatus epilépticos súper refractarios, y lo que estamos hablando son de pacientes con este tipo de encefalitis. Es una enfermedad inflamatoria autoinmune en la que se desarrollan anticuerpos contra la subunidad de glutamato del receptor de NMDA. Muchos de estos pacientes empiezan días, semanas antes con síntomas pseudogripales, como si estuvieran engripados, algunos muy ansiosos, deprimidos, con alteraciones incluso psiquiátricas, y al final, de pronto, entran en estatus, empiezan a hacer crisis, la mayoría de las veces generalizadas, con alteración del estado de conciencia. La mayoría de estos pacientes, en forma interesante, son mujeres y mujeres jóvenes, y un porcentaje no
despreciable de estas pacientes pueden tener teratomas de ovario. Entonces son pacientes que también deben ser bien revisadas y descartar la presencia de teratomas de ovario. Es una enfermedad relativamente reciente, reconocida, y por eso les digo que en el caso de nuestros hospitales, venimos recopilando datos y reconociendo a estos pacientes probablemente en los últimos 5 años. El receptor de NMDA es un tipo específico de receptor ionotrópico de glutamato. Se relaciona también con la memoria, la cognición y el comportamiento, y por eso es que muchos de estos pacientes empiezan, antes de empezar a hacer crisis, lo que manifiestan son trastornos de tipo psiquiátrico, afectivos, depresión, ansiedad, etc. Se sabe que los anticuerpos contra estos receptores son inmunoglobulinas del tipo G y bueno, la presencia de los anticuerpos evidentemente va a provocar este tipo de disfunción. Para finalizar, bueno, ya hemos hablado de los diferentes mecanismos, de las diferentes condiciones que van a llevar a muchos de estos pacientes a ser fármacoresistentes, pero también tenemos que estar seguros de que el médico que los está revisando es un buen clínico y que no estemos pensando en que estamos tratando un paciente fármaco-resistente y en realidad existe otra causa u otro problema subyacente y no necesariamente la epilepsia, y lo estamos pensando como una epilepsia. Esto es importante. Desde hace años ha habido estudios, incluso en grandes centros médicos de control de pacientes con epilepsia, en donde se hace una especie de auditoría de todos los pacientes que están en control en ese centro médico. Y hasta una quinta parte de los pacientes que se consideraban que tenían crisis epilépticas, lo que están presentando son non-epileptic psychogenic seizures, o sea, crisis psicógenas no epilépticas, antes llamadas también pseudocrisis. También mucho paciente con epilepsia también puede tener pseudocrisis, ¿verdad? O sea, puede reportarnos crisis y no necesariamente estas son de origen epiléptico, sino que tienen un componente psicógeno. Entonces, siempre hay que tratar de afinar el diagnóstico cuando tenemos pacientes que siguen presentando episodios extraños y descartar síncopes, ¿verdad? Por ejemplo, síncopes neurocardiogénicos, arritmias cardíacas. También tenemos que estar seguros que de acuerdo al tipo de crisis estemos utilizando el medicamento adecuado. Por ejemplo, si a una epilepsia mioclónica juvenil le damos carbamazepina o fenitoína, probablemente lo vamos a empeorar. Y no tenemos un paciente con epilepsia farmacoresistente, lo que tenemos es un individuo con la droga incorrecta. También, si el medicamento no estamos usando las dosis adecuadas, o sea, estamos utilizando dosis subterapéuticas, tampoco vamos a tener un buen control y ese no es un paciente farmacoresistente. Y también, si es un paciente que consume otro tipo de drogas, no se toma la medicación, en fin, consume alcohol en exceso, probablemente no sería un fármaco resistente, sino que él mismo es el que nos está llevando a esta condición por su estilo de vida. Entonces, ¿cuáles son las propuestas, lo que se viene trabajando en el presente y lo que se seguirá trabajando a futuro para resolver este gran problema que tenemos con esta gran cantidad de pacientes? Pues un mejor entendimiento de los mecanismos básicos, nuevos blancos, nuevos targets para nuevas drogas. Vamos a tener que actuar en otros niveles, innovar, ¿verdad? En niveles en donde no estamos actuando en este momento. En el manejo, también un mejor manejo del inicio, difusión y terminación de una crisis, o un mejor entendimiento de esto. Por eso, también ya probablemente el término de crisis generalizada se irá dejando de usar y ahora hablamos de crisis con difusión biemisférica, difusión bilateral, porque cada vez entendemos mejor
la difusión y terminación de las crisis a través de las diferentes redes neuronales. Una adecuada estratificación genética de los pacientes, desde un principio, saber dónde estamos parados, y lo que entra esto también en estrategias de predicción de crisis. La cirugía es sin duda un paso adelante, y ahora más tarde el doctor Mario Alonso va a hablar de esto. En estos pacientes farmacoresistentes, no todos son candidatos a cirugía. Ya hablábamos de la estratificación genética, vendrán terapias celulares, la estimulación cerebral también es una alternativa en algunos pacientes con epilepsias farmacoresistentes, la dieta cetogénica en niños. El doctor Caraballo, que también va a continuar hablando después de mi charla, es un experto en dieta cetogénica. Y podemos concluir que definitivamente un grupo importante de pacientes no alcanzarán un control total de sus crisis con los medicamentos con los que contamos hoy en día. Podemos rápidamente saber cuándo un paciente va a ser farmacoresistente, a pesar de una gran cantidad de drogas nuevas que sin duda aportan, sobre todo en tolerabilidad, pero no necesariamente han aumentado en forma significativa el porcentaje de pacientes que adquieren control. Y esto nos obliga a pensar definitivamente en terapias innovadoras. Esta es la última diapositiva, que es un cuadro de Karl-Heinz Geier en Alemania, alemán, que representa en forma extraordinaria un poco lo que ha sido la epilepsia a lo largo de los siglos para la humanidad. Y entonces vemos esa montaña imposible de superar, ¿verdad? Es como el Himalaya, es la epilepsia. Tenemos los cuervos por la asociación de la epilepsia en muchas culturas en el pasado, incluso con fenómenos de posesión demoníaca, exorcismos. A la derecha tenemos ahí un convicto ahorcado, sangrando, y en algunas culturas también en la Edad Media se bebían la sangre de estos convictos para sanar a los pacientes con epilepsia. San Valentín, el santo de los pacientes con epilepsia, sale a la izquierda. Pero dentro de toda esta cuadro un poco triste, tenemos una llave, tenemos esa puerta que encima tiene la T del tratamiento, y al final la puerta, al final de esa puerta, el túnel con la luz al final del túnel. O sea, seguimos trabajando en esto y sabemos que existe esa luz al final del túnel, en la cual en algún día probablemente podremos tener a prácticamente todos nuestros pacientes bajo control y teniendo una adecuada calidad de vida. Muchas gracias por haber participado, por haberme recibido, escucharme, y de nuevo un honor estar presente con todos nuestros colegas salvadoreños. Un abrazo a todos, muchas gracias.